Hola a todos, aquí Scott, y esto es malo, muy malo. Oye, ¿qué pasa, p***? ¿Tienes miedo de que te maten? No puedo estar aquí, no es seguro. Las cosas son diferentes ahora. Verán, es muy difícil ganarse la vida en paz estos días. Por eso formé un equipo de buenos samaritanos harapientos en este mundo en anarquía. Incluso se me ocurrió un nombre para el equipo. Estamos jodidos. Todo comenzó el 26 de marzo de 2018 cuando el canal Tienda Wii desactivó la adición de puntos Wii. Toda la tienda está a punto de cerrar, y recientemente, el público se volvió loco por ello. Y, ser una de las pocas personas con un Wii repleto de títulos mundiales de Wii, soy un boleto dorado en estos días. En otras palabras, la gente me quiere muerto. Las cosas no eran así hace un año. Viejo, sí que es genial comprar cosas en el canal Tienda Wii. Ojalá el cierre del servicio no lleve a un infierno postapocalíptico. El consumismo nunca sonó tan bien. El canal Tienda Wii fue una de las mejores características de Nintendo Wii en su mejor momento. Estaba leves por detrás y por delante de la competencia. No tenía un sistema de cuentas, lo que significa que todo lo que comprabas estaba bloqueado en tu consola, pero la competencia simplemente no tenía la cantidad y la calidad en lo que respecta a títulos retro. Además, no tenían esto. No importa cuántas veces inicie este canal, su música comienza brutalmente tan fuerte como lo ven. Fue definitivamente petrificante, pero la melodía era tan elegante. Automáticamente hacía que cualquiera quisiera gastar. Hablando de gastar, el canal Tienda Wii usó puntos Wii, también conocido como doblones vírgenes. 100 puntos Wii equivalen a $1 estadounidense. Por alguna razón, las consolas de esta generación realmente les gustaba el uso de dinero falso real. Al menos la conversión de Nintendo tenía sentido. El Xbox 360 solía usar puntos de Microsoft y 800 puntos equivalen a $10. Y déjenme decirles, todavía estoy tratando de entenderlo. Descargar algo siempre fue una molestia. Otro sistema simplemente te tira una barra de progreso aburrida. El Wii dice, ¿a quién le gusta Mario o Luigi corriendo a través de la pantalla? Y oigan, a veces puedes escupir bolas de fuego presionando A. Eso es tan Nintendo, hacer que una pantalla de descarga sea divertida. Hay 3 categorías de descargables aquí: la consola virtual, el orgullo y alegría de la tienda, una de las mejores colecciones de juegos retro que existen. No solo tenías juegos de NES, Super Nintendo y 64, pero también el Sega Master System y Genesis, TurboGrafx 16, Neo Geo y juegos arcade de Commodore 64. Si quisieras un curso intensivo sobre la historia de los juegos, la consola virtual de Wii no era un mal lugar para empezar. La mayoría de los juegos estaban en su forma original, mientras que algunos incluyeron cosas nuevas. Pokémon Snap te permitió guardar imágenes en tu sistema, Sonic y Knuckles te permitió fijar otros juegos de Sonic, y por alguna razón la versión de Genesis de Super Street Fighter 2 tenía juego en línea agregado. Ninguna otra versión de Street Fighter 2 en la tienda de Wii tenía esto, y de todas las versiones para agregarlo, bueno, esta fue una sorpresa para decirlo a la ligera. Y no funciona estos días, se arruinó mi noche. También se ofrecieron canales de Wii con aplicaciones que iban de los canales de votación, concursos de Mi, Netflix, todo eso. Pero nos centraremos en WiiWare, el término utilizado para describir títulos originales descargables hechos para Wii, y les diré que algunos de estos chicos malos son muy interesantes. El principio del fin de Wii en línea comenzó el 28 de junio de 2013 con la descontinuación de Wii Connect 24, el servicio que te permite enviar mensajes a tus amigos y todo eso. La conexión Wi-Fi de Nintendo para Wii 10 terminó el 20 de mayo de 2014, lo que significa que el modo multijugador en línea se cerró para los juegos que utilizan el servicio, pero a lo largo de todo, el canal Tienda Wii se mantuvo a flote hasta el 26 de marzo de 2018, cuando ya no podrías agregar puntos Wii a tu cuenta. Todavía puedes comprar cosas hasta el 30 de enero de 2019, siempre que tuvieras puntos, y todavía puedes volver a descargar juegos, pero después de eso, el servicio habrá acabado. Con eso, creo que es un buen momento para emprender un viaje. Tengo docenas y docenas de juegos de WiiWare descargados y listos para ir, así que echemos un vistazo a un montón de juegos de WiiWare, empezando con Dr. Mario Online RX, el esperado regreso de la clásica serie de puzzles. Dr. Mario fue bastante simple, alinea píldoras de colores similares con los virus en el tablero. Eliminar virus puede hacer que se caigan las píldoras apiladas, y si eliminas virus con esas píldoras puedes acumular puntos. Es un juego de puzzles tan simple y divertido, definitivamente algo para desconectarse por completo y jugar durante unos minutos o unas horas. Puede volverse tremendamente adictivo y tremendamente difícil también, así que así es como se ve el infierno. Esa es la jugabilidad estándar de Dr. Mario. También tenemos otro modo titulado Virus Buster,
Master. Es una versión mucho más lenta de Dr. Mario, donde usas el puntero del control del Wii para arrastrar las píldoras hacia abajo. Está bien, pero no tan divertido como el Dr. Mario puro. El principal punto de venta de esta versión en ese momento fue el juego en línea, que funcionó bien en esos días. Ahora tenemos algunas versiones nuevas de Dr. Mario, como Dr. Luigi en Wii U y Dr. Mario Miracle Cure en 3DS. Estos dos son literalmente lo mismo que Online RX, y algo más, así que realmente no hay razón para volver a este. Independientemente, sigue siendo Dr. Mario y sigue siendo divertido. ¡Oh, genial! Aparentemente WiiWare se lanzó el 25 de marzo de 2008, pero eso es solo un error, realmente se lanzó con el lanzamiento de Fireplacing. Siempre sentí que al Wii le faltaban troncos en llamas, y Fireplacing hizo maravillas con el mercado de troncos en llamas. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir, así que al siguiente, hijo de perra, compré otro. Cozy Fire, el género de la chimenea crece y crece. Este tiene una pizca de interactividad, como wow, es como si estuviera regurgitando troncos en una chimenea. Incluso tenemos algunos lugares adicionales para ver un lindo fuego. Este juego es demasiado loco para mí, mejor me largo. Grill Off with Ultra Hand. Era solo cuestión de tiempo hasta que un juego con este título saliera. Grill Off solo estaba disponible a través del Club Nintendo, el antiguo programa de recompensas por fidelidad de Nintendo. Fue una de las recompensas más baratas que podías tener, entonces si nunca lo tuviste, ¡felicidades! No entiendes el concepto de buen precio para un juego insatisfactorio. Se basa en el Ultra Hand, un viejo juguete que Nintendo solía hacer, que era básicamente un dispositivo de captura para niños inventado por el gran difunto Gunpei Yokoi. Grill Off with Ultra Hand es un juego basado en puntuaciones altas donde haces cosas con Ultra Hand. Tirando del control y nunchuck hacia ti y hacia atrás se extiende el Ultra Hand. Debes agarrar la carne cuando esté cocida a la perfección y traerlo de vuelta a un plato sin dejarlo caer ni dejar que se queme. Y eso es todo. Fue una linda recompensa para los miembros del Club Nintendo, pero como juego por sí solo, los controles son un poco incómodos y realmente no es gran cosa. Ya que estamos en el tema de las recompensas del Club Nintendo, Duke Louis Punch-Out! Definitivamente es uno de los más geniales juegos exclusivos que puedes obtener a través del programa de recompensas. De nuevo, no hay mucho que decir, se puede terminar en menos de 20 minutos, pero esto fue una recompensa gratuita para los miembros platino, aquellos que compraron los suficientes productos de Nintendo 2009. Es una precuela de Punch-Out! En Wii, donde Little Mac entrena con su entrenador Doc Louis. Como dije, no hay mucho aquí, básicamente solo se trata de luchar contra Doc, y ni siquiera es tan difícil. Doc te dice exactamente lo que debes hacer para vencerlo. Como juego, no es nada especial. Como fan de Punch-Out!, te da un rato realmente increíble. Amo a Doc, así que es genial poder pelear con él. Incluso cuando lo noqueas puedes sentir la conexión que él y Little Mac tienen. Además, genial. Sí, un elemento básico de WiiWare. Sexy Poker es un reemplazo competente para cualquier forma de coito. Es un juego para el resto de nosotros. Echando un vistazo a la galería podemos ver algunas fotos elegantes de las chicas con las que estamos a punto de jugar póker. El juego también deja escapar un "hello" si no haces nada por un tiempo, asegurándose de que no estés solo mirando la pantalla absolutamente estupefacto de que estamos potencialmente por ver un póker sexy. Aquí nos presentan a Sakura, la enfermera favorita de todos. Me pregunto por qué. Si la impresionamos, ella podría darnos su trato especial. Genial, esta escoliosis está horrible. Podemos ver aquí que ella está en una posición privilegiada para jugar póker. Empiezo a dominar este juego de póker con ella y badabim badaboom, ya empezamos a ver frutos. Looks like I have to remove some clothes. ¡Oh! ¡A huevo! Si ganamos el juego nos salen con una estafa. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto, M? Esto es A10 más como mínimo. Yo diría que este es un gran juego de póker. Si no te gusta lo sexy, afortunadamente las chicas están en el mero centro de la pantalla. Se puede bloquear todo fácilmente. Fiverr K-Gems, sí, mis dos cosas favoritas, Arcs y Ace. Solo hay una cosa cierta sobre este título, y es 5. Los llaman gemas de arcade solo para justificar su patética duración. Realmente estos juegos no valen nada. Son solo minijuegos basados en alto puntaje. El único juego que estaría cerca de ser considerado un juego de arcade sería el shooter. Pero incluso este es aburrido y tonto. Aunque tenemos una gran calidad en actuación de voz. Mis oídos se morían por escuchar eso. Cada compilación de minijuegos debe tener un poco de leñador, y afortunadamente tenemos este gnomo actuando como si fuera la gran cosa y diciéndoles a todos que arrojen hachas en su dirección. Reparto de pizzas desperdiciado por nativos, me representa. Mierda de caballeros. Este minijuego de coche de control remoto se trabó después de una ronda, eso es todo lo que puedo decir de este. Esto es asqueroso, y creerían que solo serían unos $5, que todavía es demasiado caro. No, eran 7. ¡Ja! WarioWare DIY Showcase. Me encanta WarioWare y DIY Showcase, aunque es más un título complementario, aún se puede disfrutar plenamente como un juego de WarioWare. WarioWare DIY fue lanzado para Nintendo DS y su principal gancho fue el hecho de que puedes hacer tus propios microjuegos. Si no lo saben, WarioWare es una serie basada en microjuegos de 5 segundos en los que tienes que descubrir cómo ganar antes de que se acabe el tiempo, y luego pasas al siguiente juego. Es rápido y realmente divertido y lo adoro por eso. Así que la idea de crear tu propio microjuego fue genial para mí en esos días.
días. Realmente no puedo jugarlo ahora porque honestamente lleva un tiempo volver a aprender las herramientas de creación del juego. No es tan simple como Super Mario Maker, pero era lo suficientemente simple para que un Scott de 12 años pudiera entenderlo. También puedes hacer tu propia música y cómics, pero en realidad solo me importaban los juegos. Showcase es una forma para que los propietarios de Wii jueguen con sus creaciones en la gran pantalla. Afortunadamente transferí todos mis juegos de aquellos días y wow, esto sí es un currículum. Después de conectarse en línea pueden jugar microjuegos de gente de toda la tierra, pero la conexión Wi-Fi de Nintendo está muerta. ¡Auch! Nintendo incluyó algunas de sus propias creaciones de microjuegos, así que todavía puedes jugar esto como un WarioWare estándar. Estos microjuegos son más simples que en otros títulos de la serie, y con razón, ya que todos fueron hechos con el creador de juegos de DIY. También se hicieron para jugar con la pantalla táctil del DS, así que lo único que vas a hacer aquí es señalar en la pantalla y hacer clic con A. Te da un rato increíblemente simple pero divertido, pero era mucho mejor cuando era relevante y cuando la conexión Wi-Fi estaba vivita y coleando. My Aquarium 2, un acuario virtual en un solo Nintendo Wii. 2010 fue una locura. En términos de mi propio acuario, soy más fan de una sola roca personalmente. Tengo que decir que la música de carnaval que suena aquí realmente me hace sentir como si estuviera mirando un pez real. Es una locura. Agitar el control del Wii simula tocar el cristal y en lugar de disuadir al jugador de hacer eso, el pez también se empieza a agitar. Afortunadamente todo está salvado ya que podemos compartir nuestro core con amigos. ¡Diablos! Excitebike World Rally, un renacimiento triunfal de la serie Excitebike desarrollada por Monster Games que hicieron Excitebike y Excitebots. Esta es la primera entrada de la serie Excite que desarrollaron para volver a las raíces de la franquicia y demuestra que Excitebike puede funcionar muy bien en la era moderna. Si gusta Excitebike en el NES, World Rally es básicamente lo mismo, pero obviamente con actualización en el departamento de gráficos y sonido, más cosas que hacer y juego en línea originalmente. Tienes que realizar saltos, esquivar a otros conductores, asegurarte de no sobrecalentarte y llegar a la línea de meta todo mientras consigues buenos tiempos. Es un juego divertido y aunque los estándares de producción del juego están lejos de ser altos, es pasable. Este es Excitebike y es un juego de WiiWare. Puedes editar pistas como en el primer juego y vaya, puedes salvarlos. Disfruto bastante World Rally y no me importaría ver otro juego de Excitebike como este. El momento que todos han estado esperando, mi cobertura de Let's Create Pottery, el único juego basado en cerámica con una bandeja de entrada de correo electrónico y una mecánica de subastas y un mensaje sincero de los desarrolladores. Por lo que es un simulador de creación de cerámica, haz el trabajo, tienes un montón de opciones para desbloquear y puedes hacer una amplia variedad de alfarería. Aquí hice un cenicero, y aquí hice una trampa para dedos china. Disfrute su masaje. Sí, han leído bien, no es un título, es una orden. Como podemos ver aquí en el protagonista, el pezón. Y este juego ya me ha dado escalofríos, las erecciones no paran de crecer y Dios santo, la gente tampoco deja de crecer. Como podría haber predicho fácilmente, Disfrute su masaje es un híbrido entre Simón, Dice y Gato. Repito el ritmo en estas marcas suplicando por una búsqueda en WebMD. Repítelo con éxito suficientes veces y ¡bam! El cliente felizmente sigue con su día a través de una imagen estática que te hace pensar triunfalmente, ¡zip! Hice eso. Viejo estos clientes, buen uso de la espalda, chicos. Tenemos una lista de clientes tan variada. Por ejemplo, a Inés le duele la espalda y a Alice le duele la espalda. Después de derrotar a todos y cada uno de los clientes, debes encargarte del jefe final, tu jefe, Giselle. Tu recompensa, te haces cargo del negocio después de solo 45 minutos de juego. Bueno, esa fue una buena mezcla de títulos de WiiWare, pero no se preocupen, tenemos mucho más que cubrir pronto. Y hacerlo permitirá que el canal Tienda Wii termine con gracia, todo el mundo apreciará sus recuerdos y la gente seguirá adelante. Viejo, lo que daría por ser Scott de marzo de 2018 otra vez. Pero quién sabe, tal vez las cosas mejoraron en los últimos 12 minutos.